Yo, 37M, soy gerente senior en uno de los principales bancos de inversión de Wall Street, donde he construido mi carrera durante los últimos 15 años. Esta historia trata sobre mi complicada relación con mis padres, ambos de finales de los 70. Mi hermana, Emily, 40. Sus gemelas de 7 años, 7M y 7M. Y una casa que recientemente les compré y que se ha convertido en el centro de un drama familiar en curso. Para entender cómo llegamos aquí, necesito llevarlos al principio. Fui una hija no planificada. Nacida cuando mis padres estaban al final de sus 40. Ya tenían a Emily, que tenía 10 años en ese momento. Y, en sus palabras, más que suficiente. Mi madre a menudo me recordaba este hecho. No con malicia, sino con un tono práctico que de alguna manera lo empeoraba. No te planeamos, decía mientras preparaba los materiales de solicitud de ingreso a la universidad de Emily y organizaba sus horarios extracurriculares. Estos comentarios casuales se convirtieron en el telón de fondo de mi infancia. Cada uno un pequeño recordatorio de mi condición de pensamiento tardío en nuestra familia. Si no fuera por la insistencia de mis abuelos maternos, podría no existir en absoluto. Estaban encantados con la perspectiva de una segunda nieta, mientras que mis padres me veían como una obligación que no habían pedido. Desde el principio, estaba claro que yo era un pensamiento tardío en la vida de mis padres. Cada mañana, me dejaban en la casa de mis abuelos con la misma rutina. Tú la querías, le decía mi padre a mi abuelo, con las llaves tintineando en la mano mientras se preparaba para ir al trabajo. Es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar. Un santuario donde me sentía verdaderamente querida y amada. Me recogían de la escuela. Me ayudaban con mis tareas. Me llevaban al parque y se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada. Mi abuelo, un profesor de matemáticas jubilado, pasaba horas enseñándome sobre números y resolución de problemas. Los números nunca mienten, decía. Cuentan historias más honestas que las personas. Esas lecciones luego moldearían mis elecciones de carrera de maneras que no podría haber imaginado en ese momento. Todas las tardes, mi abuela me ayudaba con mis tareas en la mesa de su cocina, asegurándose de que entendiera cada concepto a fondo. Había sido maestra de secundaria antes de jubilarse, y su paciencia parecía infinita. El conocimiento es lo único que nadie te puede quitar, decía, con voz firme pero gentil. Me enseñó a cocinar, no como una tarea, sino como una forma de expresar creatividad y amor. Estos momentos en su cocina, aprendiendo a medir los ingredientes con precisión mientras discutíamos mi día en la escuela, se convirtieron en algunos de mis recuerdos más preciados. Solo a altas horas de la noche mis padres venían a recogerme, por lo general luciendo cansados y un poco molestos por tener que hacer el viaje. Madison, decía mi abuela, abrazándome para despedirme cada noche. Eres lo mejor que nos ha pasado. En esos momentos, envuelta en su cálido abrazo, casi podía olvidar que no me querían en otro lugar. Mi abuelo siempre agregaba, recuerda. A veces las mejores cosas de la vida no se planifican. Se convirtieron en mi ancla emocional, proporcionándome la estabilidad y el amor que estaban notablemente ausentes en casa. Mientras Emily se preparaba para su brillante futuro, yo aprendí a navegar por la vida como un pensamiento tardío en mi propia casa. Mi hermana no era cruel ni mala, simplemente actuaba como si yo no existiera. Mientras yo jugaba con mis muñecas en la esquina de nuestra sala de estar compartida, ella se extendía en el sofá, hablando por teléfono sobre chicos y solicitudes de ingreso a la universidad. Completamente ajena a mi presencia. Escuchaba la voz de mi madre, llena de orgullo. Mientras discutía los logros de Emily con familiares o amigos, Emily volvió a sacar sobresalientes. Emily entró al equipo de debate. Emily fue aceptada en la universidad de sus sueños. El contraste entre el trato de mis padres hacia Emily y hacia mí era marcado y constante. Asistían a cada una de sus competencias de debate, ferias de ciencias y eventos escolares. Para mis eventos, estaban visiblemente ausentes. Siempre con una excusa lista: estamos demasiado cansados. Tenemos que trabajar.
¿Entiendes? ¿Verdad? Mis abuelos se convirtieron en mis animadores. Sentados con orgullo en la audiencia en cada evento escolar. Sus rostros radiantes de genuino orgullo. Cuando Emily se fue a la universidad, pensé que las cosas podrían cambiar en casa. Tal vez mis padres finalmente me verían. La hija que quedaba. No podría haber estado más equivocada. A los 14 años. Pasé de ser invisible a ser la ayuda doméstica. Madison. La voz de mi madre me llegaba antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza. Empieza por los baños. Lo que alguna vez habían sido las tareas de Emily ahora se convirtieron en las mías. Junto con una serie de nuevas responsabilidades. La lavadora se convirtió en mi compañera constante. Y aprendí todas sus peculiaridades y configuraciones de memoria. Las tareas domésticas parecían interminables. Un ciclo interminable de limpiar. Cocinar y mantener un hogar para padres que apenas reconocían mi existencia. Vives aquí, necesitas contribuir. Decía mi padre cada vez que mostraba la más mínima vacilación. Tu hermana siempre hizo su parte. Para cuando tenía 14 años. Había pasado de la limpieza a la cocina. No fue una transición gradual. Un día. Mi madre simplemente dejó de preparar la cena. Ya tienes la edad suficiente. Anunció una mañana. Esperamos la cena lista cuando lleguemos a casa del trabajo. A pesar de las exigentes tareas domésticas. Mantuve excelentes calificaciones en la escuela. Mis maestros notaron mi aptitud para las matemáticas y la economía. Animándome a participar en varias competencias académicas. Mi abuelo pasaba tiempo extra ayudándome a prepararme. Enseñándome conceptos avanzados mucho más allá de mi nivel de grado. Tienes un don con los números. Decía. Con los ojos brillando de orgullo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Mi único escape era soñar con la universidad. Cada noche. Después de terminar de lavar los platos. Me retiraba a mi habitación y navegaba por los sitios web de las universidades. Me imaginaba caminando por diferentes campus. Lejos de las interminables tareas y los fríos silencios. Mi arduo trabajo en la escuela valió la pena. Mantuve sobresalientes a pesar de mis deberes domésticos. Y cuando tenía 16 años, recibí cartas de aceptación de varias universidades importantes. Incluidas las conocidas por sus excelentes programas de finanzas. Luego vino el compromiso de Emily. Entró por la puerta principal un domingo por la tarde. Arrastrando a un hombre alto y bien vestido detrás de ella. Mamá. Papá. Chilló. Este es James. Nos vamos a casar. Se podría pensar que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos. Mi madre llorando lágrimas de alegría. Mi padre ya sacando su teléfono para llamar a sus parientes. Pagaremos todo. Declaró mi madre. Abrazando a Emily. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Los preparativos de la boda consumieron nuestra casa durante meses. Cada conversación giraba en torno a flores. Lugares y listas de invitados. El dinero parecía fluir como agua, vestido de diseñador. Proveedores premium. Todo de primer nivel. Mis abuelos asistieron a la boda. Pero parecían incómodos con la extravagancia. Pillé a mi abuela frunciendo el ceño ante la escultura de hielo que probablemente costó más que un semestre de matrícula universitaria. Mientras mi abuelo simplemente negaba con la cabeza ante la fuente de champán. Pero se guardaron sus pensamientos para sí mismos. Probablemente ya sabiendo lo que se avecinaba. El día que recibí mis cartas de aceptación. Me senté a la mesa. Con 3 sobres extendidos ante mí. Mi corazón latiendo con fuerza mientras les contaba a mis padres las buenas noticias. Eso está bien. Dijo mi madre. Sin levantar la vista de su plato. Pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana. Incluso pedimos un préstamo para ello. No queda nada para la universidad. Pero, pagaron la universidad de Emily. Tartamudeé. Mi voz apenas por encima de un susurro. Eso fue diferente. Respondió mi madre. Con un tono desdeñoso. Vimos potencial en ella.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre añadió entre bocados: deberías conseguir un trabajo. Ahorrar algo de dinero. Pedir préstamos estudiantiles. Eso es lo que hacen los adultos responsables. Salí de la mesa sin que me excusaran. Algo que nunca me había atrevido a hacer antes. Mis manos temblaban mientras agarraba mi teléfono y llamaba a mi abuela. En cuestión de minutos. Estaba caminando por su familiar puerta principal, con lágrimas corriendo por mi rostro. El rostro de mi abuelo se volvió severo mientras escuchaba mi historia. Pero había un brillo en sus ojos que no pude descifrar del todo. Cuando terminé de contarles todo, intercambiaron una mirada de complicidad. Madison, dijo mi abuelo, tomándome de la mano. Hemos estado esperando algo así. Hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste. Caminó hacia su estudio y regresó con una carpeta. Dentro había extractos bancarios que mostraban años de cuidadoso ahorro. Puedes elegir cualquiera de esas universidades. Te tenemos cubierta. Esa noche, empaqué mis pertenencias esenciales y me mudé con mis abuelos. Mis padres estaban viendo la televisión abajo y apenas levantaron la vista cuando les dije que me iba. Lo que creas que es mejor, dijo mi madre, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Era alivio lo que escuché en su voz? Los años siguientes fueron transformadores. Elegí estudiar análisis financiero en una de las mejores escuelas de negocios. De alguna manera, ver la mala gestión del dinero de mis padres había despertado mi interés en hacer las cosas de la manera correcta. Mis profesores notaron mi entusiasmo y aptitud natural para las finanzas. Y pronto me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien además de mis abuelos veía potencial en mí. Potencial real. A lo largo de la universidad, conseguí prestigiosas prácticas en importantes instituciones financieras. Cada verano traía nuevas oportunidades y desafíos. Mis habilidades analíticas y mi atención al detalle llamaron la atención de los gerentes senior. Tienes un instinto natural para esto, me dijo mi supervisor en Morgan Stanley durante mi evaluación de desempeño. Nos encantaría tenerte de vuelta el próximo verano. Mantuve la cabeza baja y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia excepto durante las llamadas con mis abuelos. Después de graduarme, conseguí un puesto en una de las principales empresas financieras de la ciudad. El salario inicial era más de lo que jamás había soñado ganar. Encontré un modesto apartamento de una habitación. Nada elegante, pero limpio y seguro. Cada mañana me despertaba agradecida de no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí. Mi carrera floreció a medida que me lanzaba a cada nuevo desafío, ganando ascensos y bonificaciones que mi yo más joven no podría haber imaginado. En 5 años, había ascendido a un puesto senior, gestionando carteras complejas y liderando importantes relaciones con clientes. Mi reputación por la precisión analítica y el pensamiento estratégico creció dentro de la industria. Cada éxito se sentía como una validación silenciosa, demostrando que mis padres se habían equivocado sobre mi potencial. Mientras tanto, a través de mis conversaciones esporádicas con mis abuelos, me enteré de que la carrera de marketing de Emily no estaba despegando como ella esperaba. Y su esposo, James, parecía no poder conservar un trabajo. Constantemente les pedían dinero a mis padres. Tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarlos con el alquiler, me dijo mi abuela durante una de nuestras llamadas semanales. Simplemente no pueden decirle que no. Un año después, la situación empeoró. Emily y James ya no podían pagar el alquiler, incluso con la ayuda de nuestros padres. Se mudaron de vuelta a mi antigua habitación con sus gemelos de 7 años. Mis padres, que alguna vez estuvieron tan orgullosos del potencial de Emily, ahora se encontraban manteniendo no solo a su hija dorada, sino a toda su familia. Mantuve mi distancia, centrándome en mi carrera y construyendo mi propia vida. Cada trato exitoso, cada ascenso, cada bonificación era una validación silenciosa de que yo no era el fracaso que mis padres habían asumido que sería. A mediados de mis 30, había acumulado importantes ahorros e inversiones, suficientes para el pago inicial de mi propia casa y más.
Entonces, todo cambió. Mi abuelo sufrió un infarto masivo y falleció repentinamente. La pérdida fue devastadora. Había sido más que un abuelo para mí, era la figura paterna que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Mi abuela, que había estado a su lado durante más de 50 años. Pareció perder su chispa después de eso. Menos de 2 meses después. Los siguió. Habían sido mis verdaderos padres. En todos los sentidos que importaban. Y ahora se habían ido. Estaba organizando el funeral de mi abuela cuando escuché la voz de mi madre detrás de mí en la funeraria. Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos? Me volví para encontrarla de pie allí. Luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera. Pero algo en su expresión me hizo dudar. Claro. Me escuché decir. Eso sería bueno. Durante los días siguientes. Mientras planeábamos el servicio. Mis padres comenzaron a abrirse. Estaban luchando. Admitieron. La jubilación no había sido amable con ellos financieramente. Apenas llegamos a fin de mes. Confesó mi padre una tarde mientras elegíamos flores. ¿Y con los gemelos de Emily? Su voz se apagó. Pero entendí. Mi hermana y su familia seguían viviendo con ellos. Dependiendo aún de sus menguantes recursos. Una semana después de que enterráramos a mi abuela. Nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres. Con Emily y James desplomados en sillas a su lado. La habitación olía a papeles viejos y a cera para muebles. Y la tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Lo que sucedió después pondría en marcha una cadena de eventos que cambiarían la dinámica de nuestra familia para siempre. Aunque ninguno de nosotros lo supiera en ese momento. Actualización 1. La lectura del testamento de mis abuelos lo cambió todo. El notario. El señor Patterson. Se ajustó las gafas y comenzó a leer con voz monótona. Esperaba la jerga legal habitual. Pero lo que vino después hizo que todos se sentaran derechos. A nuestra querida nieta. Madison. Le dejamos nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Emily se abrió y mi madre agarró el brazo de mi padre con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson se aclaró la garganta y continuó. Y una nota personal del señor Henderson para su hija. Margaret. Miró a mi madre. La nota dice, Margaret. Recuerda que te dimos $200,000 cuando más lo necesitabas. Esta es nuestra decisión final. Y confiamos en que la respetarás. Como nosotros respetamos tus necesidades. El rostro de mi madre se puso rojo. Luego pálido. Mi padre miraba al suelo. Mientras Emily y James intercambiaban miradas preocupadas. Después de que el notario terminó y recogió sus papeles. Mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. El comportamiento tranquilo que habían mostrado durante los arreglos del funeral había desaparecido. Reemplazado por algo casi desesperado. Madison. Cariño. Empezó mi madre. Con la voz temblorosa. Tienes que entender, siempre pensamos que heredaríamos la casa. Contábamos con ella. Estamos pasando apuros. Mi padre añadió. Pasándose la mano por el pelo gris. La hipoteca. Los gastos de la familia de Emily, realmente nos vendría bien la casa. Emily también se unió. Hablando de cómo sus hijos necesitaban un patio para jugar. Pero yo simplemente me subí a mi auto y me fui. Durante las siguientes semanas. Me encontré pensando en el regalo final de mis abuelos. La casa que había heredado guardaba recuerdos preciosos. Pero era demasiado grande para mí sola. Y mi vida estaba firmemente establecida más cerca de la ciudad. Mientras tanto, mis conversaciones semanales con mis padres revelaron sus crecientes problemas financieros. Habían agotado sus ahorros para la jubilación ayudando a Emily y su familia. Y su propia hipoteca se estaba volviendo cada vez más difícil de manejar. Después de una cuidadosa consideración, tomé una decisión. Vendería la casa de mis abuelos y usaría las ganancias, combinadas con mis propios ahorros,
para comprarles a mis padres una casa más adecuada. Algo de un solo piso con un bonito jardín. Pero más fácil de mantener. Algo que fuera cómodo para sus años de jubilación. Cuando les presenté esta idea, su reacción me sorprendió, verdaderas lágrimas de alegría. Pasamos las siguientes semanas buscando casa juntos. Y finalmente encontramos el lugar perfecto, una hermosa casa estilo rancho en un vecindario tranquilo. Con puertas anchas y sin escaleras. Después del cierre. Con mi chequera más ligera. Mis padres no podían dejar de hablar de lo emocionados que estaban. Tenemos que hacer una fiesta de inauguración como es debido. Declaró mi padre. Déjanos organizar todo. Es lo menos que podemos hacer. Eso sería encantador. Acepté. Planeando entregarles la escritura durante la celebración. Solo avísenme cuándo. Pasaron las semanas. Estaba ocupada con el trabajo. Pero seguía esperando una invitación. Oh. Todavía estamos planeando. Decía mi madre. Ya sabes cómo estas cosas llevan tiempo. Queremos que sea perfecto. Añadía mi padre. Te avisaremos pronto. Algo en sus vagas respuestas me molestaba. Una noche. Después de otra llamada telefónica evasiva de mi madre. Me encontré escribiendo el nombre de Emily en Facebook. No había mirado su perfil en años, no estábamos conectadas en ninguna red social. Allí estaba. Publicado hace apenas unas horas, muy emocionada por la fiesta de inauguración de la casa de mamá y papá este sábado. La casa es preciosa. No puedo esperar a celebrarlo con todos. La publicación tenía docenas de comentarios de familiares y amigos. Todos confirmando su asistencia. Las fotos mostraban decoraciones que se estaban instalando. Empresas de catering que se contrataban. Esta no era una reunión de último minuto, esto se había planeado durante semanas. Con la mano temblando ligeramente. Llamé a mi madre. Hola. Mamá. Solo quería preguntar sobre la fiesta de inauguración. ¿Ya han fijado una fecha? Oh. Cariño. Todavía no. Respondió suavemente. Probablemente en un par de semanas. Todavía estamos ultimando los detalles. Queremos que todos puedan venir. Todos excepto yo. Aparentemente. Ese sábado se acercaba. Y tenía que tomar una decisión. ¿Debería enfrentarlos? ¿Debería dejarlo pasar? Después de todo lo que había sucedido. Después de comprarles esta casa. ¿Cómo podían excluirme de la celebración? La respuesta me llegaría pronto. Pero no de la manera que esperaba. Actualización 2. Ese sábado. Aparqué a una cuadra de la casa que les compré a mis padres. A través de las ventanas. Podía ver a docenas de personas deambulando, parientes. Amigos. El círculo social de Emily. Mi madre saludaba a los invitados en la puerta. Con sus perlas especiales para ocasiones especiales. Mientras mi padre hacía recorridos por la casa que yo había comprado. La casa estaba decorada con pancartas de bienvenida y luces centelleantes. La música y las risas se derramaban a la calle. Claramente habían pasado semanas planeando esta fiesta de inauguración. Una a la que no me habían invitado. Me senté en mi coche por un momento. Viendo a los gemelos de Emily perseguirse entre grupos de adultos que los admiraban. A través del gran ventanal. Podía ver cajas de mudanza apiladas en la esquina. Cajas con la letra de Emily. Ya habían empezado a meter las pertenencias de su familia. Respirando hondo. Entré por la puerta lateral. La casa olía a comida de catering y flores. Siguiendo la voz de mi padre hasta la sala de estar. Le oí dirigirse a un grupo de invitados. Después de todos estos años de duro trabajo. Finalmente lo logramos. Compramos la casa de nuestros sueños. No te olvides de Emily. Añadió mi madre con orgullo. Ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa. Siempre pensando primero en la familia. A diferencia de algunas personas. Continuó con énfasis cuando alguien preguntó por mí. Nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. Me paré en la puerta.
con el calor subiéndome a la cara. En realidad, dije en voz alta, haciendo que todos saltaran. Creo que lo tienen al revés. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mi padre se recuperó primero. Con una sonrisa tensa. Madison. ¡Qué sorpresa! Estoy segura de que lo es. Respondí. Entrando en la habitación. Especialmente porque se olvidaron de invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré. El silencio se profundizó. El esposo de Emily de repente se interesó mucho en sus zapatos. Uno de los gemelos tiró de la manga de Emily, preguntando por qué todos parecían tan molestos. Bueno. La voz de mi madre tenía un tono cortante. Lo he hecho. Hecho, está. ¿Tú la compraste? Sí. Dije. Pero ahora es nuestra. No pueden esperar gratitud eterna. Así es. Añadió mi padre, ganando confianza con las cabezas asintiendo a su alrededor. Y, francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar. La tía Emily y su familia también vivirán aquí, anunció mi madre. Ya han vendido su casa. Está todo arreglado. Los gemelos necesitan un hogar estable. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. Parecen estar confundidos sobre algo, dije, mostrando la escritura y los papeles de propiedad. Esta casa me pertenece. Nunca se la firmé a ustedes. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre empezó a balbucear sobre las obligaciones familiares. La sonrisa confiada de Emily se desmoronó al darse cuenta de que sus planes se estaban desmoronando. Estaba planeando dársela esta noche. Continué, con la voz firme a pesar de mis manos temblorosas. Pensé que esto podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. En cambio, me han demostrado que nada ha cambiado. No puedes hacer esto. La voz de mi madre se elevó a un chillido. ¿Dónde están tus padres? Respondí en voz baja. Ustedes son solo las personas que me dieron a luz. Mis verdaderos padres. Mis abuelos. Me enseñaron que la familia significa más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas. Por eso soy dueña de esta casa. Y ustedes no. Me volví para dirigirme a los invitados atónitos. Los siento. Pero esta fiesta ha terminado. Esta es mi casa. Y les pido a todos que se vayan. Se fueron en diferentes estados de shock, vergüenza e ira. Mis padres. Emily. James. Los gemelos y todos sus invitados salieron, dejando un rastro de comida abandonada y vasos medio vacíos. Los observé desde el porche mientras se alejaban uno por uno, hasta que la calle quedó vacía. Las luces decorativas seguían centelleando burlonamente en el patio. Dentro, los restos de la fiesta estaban esparcidos. Un marcado contraste con el nuevo comienzo que había imaginado. La casa, destinada a ser un regalo de reconciliación, se había convertido en la última brecha entre nosotros. Durante las siguientes semanas, me enteré de que habían utilizado el dinero de la venta de su antigua casa para comprar un apartamento. Emily, James y los gemelos se mudaron con ellos, apiñando a 3 generaciones en un espacio destinado a 2. Comenzaron las llamadas. Una avalancha de mensajes de voz que oscilaban entre los viajes de culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Y las acusaciones airadas, te has vuelto tan despiadada. Tal como tus abuelos nos advirtieron que lo harías. Bloqueé sus números, sus correos electrónicos, sus cuentas de redes sociales. El silencio. Esta vez, era el mío. La casa permaneció vacía. Un monumento a las promesas rotas y las expectativas incumplidas de nuestra familia. Me reuní con un agente inmobiliario y la vendí. Algunas cosas no valen la pena intentar arreglarlas. Algunas relaciones es mejor dejarlas en el pasado. Como viejas fotografías en un álbum polvoriento. Algún día tendré mis propios hijos. Y me prometo a mí misma que nunca tendrán que ganarse mi amor ni competir por mi atención. A diferencia de mis padres. Amaré a mis hijos por igual e incondicionalmente.
Cómo me amaron mis abuelos. Miré la vieja foto de la boda de mis padres antes de guardarla. Un último reconocimiento a la familia que podría haber sido. Borré el último mensaje sin leer de mi madre sin abrirlo. Cualesquiera que fueran las justificaciones o acusaciones que contenía. Ya no importaban. Finalmente había aprendido a elegirme a mí misma. A valorar mi propio valor por encima de su aceptación condicional. Conduciendo un día por delante de su edificio de apartamentos. Vi a los gemelos de Emily jugando en el pequeño patio. Una fugaz punzada de tristeza me tocó. No por las relaciones que había perdido, sino por las que nunca existieron realmente. Algunos dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero mis abuelos me enseñaron que la verdadera familia se construye sobre el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Al comenzar este nuevo capítulo, libre del peso de sus expectativas, llevo sus lecciones conmigo. El amor debe darse libremente, no ganarse. Familia significa más que ADN. Y a veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte. El capítulo de ser el pensamiento tardío de la familia finalmente está cerrado. La historia de ser la autora de mi propia vida apenas comienza.